Muy buenas tardes, muchas gracias. Primero quisiera agradecer a CIFAL y desde luego a la Universidad Pontificia, la Universidad Católica, por este espacio alternativo para repensar algunos de los conceptos. Y voy a empezar por una provocación, ¿no? ¿Por qué hablar en términos de buenas prácticas y de desarrollo local de comunicación? Pareciera que la comunicación no es un elemento o un componente relevante cuando hablamos de las ciudades. En 12 minutos, 14 minutos no voy a poder tener el tiempo suficiente para desarrollarlos. Tienen trabajos que pueden encontrar en la página de CIESPAL, en la del grupo de investigación o en el libro que presentamos este viernes en CIESPAL sobre esa relación entre comunicación y ciudad con estudios de caso de algunas de las más importantes ciudades de América Latina. Pero sí anticipo una primera idea provocadora. Los objetivos de desarrollo sostenible no se van a poder alcanzar, entre otras razones, porque Naciones Unidas no ha considerado una de las variables centrales para construir cambio social en el hábitat, en el entorno de vida en común. Si pensamos la comunicación como la ciencia en común, evidentemente no puede haber habitabilidad sino una estrategia que aborde los imaginarios urbanos, que cuestione la dimensión simbólica, la cultura ciudadana con la que se construye la ciudad. Y este es un primer elemento porque, aunque lo reivindicaron los gobiernos autónomos descentralizados, los gobiernos locales reivindicaron que junto con el factor medioambiental, junto con el factor económico y social, se incluyera el factor cultural, se incluyera la dimensión simbólica, la que tiene que ver con la mediación, con la comunicación, que es un aspecto, yo diría, central si queremos abordar esos aspectos. Desde luego hay diferentes modelos de comunicación y desarrollo que plantean esa centralidad. El modelo cultural o sociopráctico, desde hace años la propia UNESCO, Naciones Unidas, reconoce que cualquier proceso de cambio o intervención en el territorio tiene que tener la variable de género y tiene que ver con una estrategia de comunicación. Sin ella, la participación ciudadana no se da y sin esa participación probablemente los cambios que se alumbren en la organización del territorio no tengan calado, no cultiven un alcance mucho más amplio a nivel del desarrollo. Por eso es importante tomar en cuenta algunos supuestos que tienen que ver justamente con la importancia de la comunicación en proceso de reestructuración urbana. El ejemplo que siempre se pone es el de la ciudad de Barcelona, un ejemplo de buenas prácticas que tuvo una estrategia de planeación de la comunicación local muy efectiva. Por ejemplo, se logró cambiar una cultura que suele ser, no solo en el caso de Ecuador, es muy habitual, la identificación del ciudadano con la administración local y con el Estado. Siempre hay una resistencia o desconfianza y solo a través de estrategias de comunicación, por ejemplo, la ciudadanía se puede hacer copartícipe y corresponsable. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, la limpieza en las calles. Esa estrategia que se desarrolló en Barcelona en buena medida fue un éxito de estrategia mediática, de comunicación institucional, para que los ciudadanos se apropiaran de la marca Barcelona, se identificaran con la administración local y desarrollaran como copartícipes en las campañas de cuidado de las infraestructuras públicas o de participación en las transformaciones territoriales. Por eso es necesario pensar las ecologías de vida y la institucionalidad democrática, el gobierno descentralizado, en términos de ecología de la comunicación, de ecología de la cultura. ¿Qué papel tienen los medios locales? ¿Qué papel tienen las estrategias de comunicación y las campañas municipales para hacer posible que esos procesos de transformación del territorio sean de verdad efectivos y participados? Muchas veces tenemos aquí el problema de que pensamos la comunicación desde una mirada instrumental, desde arriba hacia abajo, de qué manera el gobierno local puede de algún modo informar de sus acciones en territorio. Y aquí lo que correspondería es más bien pensar lo contrario. En la era de las llamadas ciudades inteligentes de las redes sociales, de qué manera se pueden diseñar ecologías de la comunicación de abajo hacia arriba. Redes interactivas de participación ciudadana y de autogestión. Ya forma parte del debate que tiene lugar en este Hábitat 3. ¿Cómo se puede, de manera colaborativa, ordenar el tráfico en una ciudad? ¿De qué manera los ciudadanos pueden desarrollar herramientas? Nosotros tenemos ya varias experiencias en Brasil con motivo del Mundial de Fútbol, con estrategia de redes sociales y aplicaciones apps colaborativas con los ciudadanos para establecer fórmulas de información y de organización social que contribuyan a esos elementos. Así que algunos de estos supuestos teóricos que señalo tienen que ver con elementos importantes en los cambios que ha habido en la ciudad. Uno de ellos, quizá el más complicado, en las nuevas urbes es justamente el papel de la diversidad y cómo
la administración local desarrolla una estrategia de comunicación para participar con esa diversidad de actores en el diseño de un modelo inteligente, participado, abierto, llamado gobierno abierto, de la comunicación de abajo hacia arriba, con estos procesos que cambian la fisonomía de la política pública. Siempre el modelo centralizado, no solo en la configuración del Estado, sino en la política pública, ha presupuesto desde una mirada tecnocrática que toda acción de gobierno debe estar jerarquizada, pautada desde una lógica centralista. En la era de las redes digitales, pensar con ese modelo es difícil, porque los propios ciudadanos han tomado la palabra, participa y exige no solo transparencia en un sentido de que los datos públicos sean accesibles en la gestión de gobierno local, sino también de que la propia decisión política, los procesos de transformación territorial sean participados. Y esto tomando en cuenta que los actores son muy diversos en la sociedad civil, son muy diferentes y, por tanto, ese elemento, lejos de ser un hándicap negativo, es un proceso que contribuiría a uno de los retos que tiene la comunicación participativa para el desarrollo local, que son cómo se dan los procesos de empoderamiento, de apropiación de los procesos de transformación del territorio, justamente como un proceso cultural. Por eso insisto, y señalaba de manera provocativa, es un poco absurdo hablar de objetivos del desarrollo sostenible sin dar una centralidad a la cultura, porque lo que tiene que cambiar cuando hablamos, por ejemplo, de excrescencia y de una cultura de la sobriedad, es cambiar los modelos de consumo, los modelos de relación, los modelos de articulación, como también los modelos de gobierno. Modelos más abiertos, dialógicos, participados y también cambiando los patrones culturales de lo que concebimos como ciudad. Es decir, por ejemplo, las grandes construcciones que están en crisis en muchos países frente a los modelos de desarrollo de economías solidarias. Pongamos un ejemplo que tuvimos en trabajo de campo en Europa, que es el caso de los bancos de tiempo, economía de trueque, colaborativa, con los propios ciudadanos a través de las tecnologías de la información. Bueno, son fórmulas que debe impulsar, que obliga a pensar la dimensión central de la comunicación, que es lo común, cómo se construye una economía de los bienes comunes, cómo se construye una sociedad y un hábitat en común y cómo se articula desde la comunicación estos espacios de empoderamiento, de participación ciudadana, incluyendo tradiciones que existen ya en muchos municipios, la educación popular, la educación de adultos, la formación comunitaria en proceso de desarrollo endógeno, que tiene una larga tradición en América Latina y que hay que partir para insertar la comunicación. Señalo esto porque alguno puede pensar, de mis palabras, que se trata de llevar más Internet, más redes sociales y más tecnología de la información al ámbito de lo local. Y es exactamente todo lo contrario, construir redes de sociabilidad, procesos de participación, entendida la comunicación como un proceso amplio de mediación social y participación ciudadana, en el que es posible articular diferentes procesos. Por ejemplo, la comunicación puede contribuir a identificar los problemas de desarrollo local, a generar diagnósticos y planificación participada en los procesos de intervención en territorio, a buscar alternativas, a involucrar y comprometer en los procesos de cambio que se acuerden en un territorio a todos los actores, por tanto, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en el proceso, organizar los liderazgos para esa transformación del territorio. Es decir, son procesos mucho más complejos y amplios, con metodologías participativas que garantizarían un desarrollo mucho más equilibrado desde una perspectiva crítica, desde un enfoque, insisto, de la comunicación como esa ciencia aplicada de lo común para el desarrollo de esa economía de los bienes comunes. En el fondo, si hacemos una etimología del concepto, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con comunalidad, tiene que ver con esta idea de la comunicación como espacio compartido de construcción de ciudadanía y varios principios que no se tienen muy en cuenta en los procesos de desarrollo local. El principio de relación, qué mapeo de redes, qué redes de relaciones tenemos en un municipio. Muchas veces los proyectos fracasan porque no se han articulado procesos de articulación en red. Insisto, no tecnológicamente con Internet, sino en redes ciudadanas, en redes sociales. La comunicación tiene que ver con principio de sociabilidad, con la dimensión cívica, pero yo quisiera señalar especialmente los dos últimos que son importantes. El diálogo, como un diálogo multilateral, con diferentes niveles, con diferentes actores, pero también con la cultura de compartir, que creo que es un poco lo que ha puesto en evidencia la cultura Internet cuando hablamos de gobierno electrónico, de gobierno abierto, la necesidad de establecer procesos y plataformas de reciprocidad entre los poderes locales, los diferentes representantes de la ciudadanía y la sociedad civil organizada y, por supuesto, otros actores como el sector empresarial, capital privado
y las organizaciones tradicionales, en este caso con participación, lógicamente, de los medios locales. Este es uno de los retos que tiene por delante si analizamos el caso de Ecuador. Con la nueva ley orgánica hay que desarrollar una amplia red de medios ciudadanos, comunitarios, también de medios públicos locales, pero no para replicar lo que se hace habitualmente en el sistema comercial, privativo o centralista, sino para tener contenidos de proximidad y para contribuir o problematizar en qué medida la comunicación y esos medios locales, como medios de proximidad, pueden contribuir a la autonomía, al desarrollo del territorio, a las buenas prácticas, a los procesos de desarrollo endógeno. Ello depende de tres principios. Frente a ese concepto de la comunicación instrumentalista, mediático o mediocéntrico, que es el que se utiliza en el marketing urbano, y aquí no estoy hablando de marketing urbano, sino de todo lo contrario, de participación ciudadana y de apropiación social, hay dos dimensiones que normalmente no se toman en cuenta y que es un reto para los gobiernos locales. Primero, sistemas de información, que es lo más complejo para la administración electrónica, para el gobierno abierto. Cómo gestionar la información y cómo esa información es accesible y genera conocimiento y gestión propia del conocimiento local para un desarrollo autónomo, participado y equilibrado. Sin información, sin conocimiento, no es posible desarrollar el territorio. Y crear sistemas de información es el primer problema que tiene la administración local en los procesos de descentralización. La segunda es la reflexiva y problemática. Hablábamos de ecologías de vida, ecologías de la comunicación y desarrollo local. El principio de organización implica que en ese proceso de mediación hay que repensar cómo nos organizamos, qué tipo de prácticas desarrolla. Por ejemplo, las propias prácticas de comunicación de los entes locales, de los gobiernos autónomos descentralizados. Muchas veces replica el modelo, se acusa de centralista, pero sus prácticas de comunicación en el territorio de proximidad replican lo que el Estado desarrolla de arriba abajo y de manera centralista. Bueno, esos son elementos a discutir. Los modelos de organización están asociados a los modelos de comunicación. Sin ellos no es posible reformular estos principios de la complejidad en nuestro mundo, de los procesos de desarrollo en una mirada ecológica, que es el principio de transversalidad. Y en ese ámbito pensar evidentemente las ecologías de vida y las prácticas de comunicación a este respecto, con procesos de participación que implicarían de una mirada compleja integrar tanto el campo profesional, científico y social, los periodistas, los comunicadores institucionales, la universidad local y, por supuesto, el tejido amplio de redes ciudadanas, de organizaciones sociales. Integrar la diversidad de fuerzas de progreso para una visión emancipadora y crítica del desarrollo local, como también culturas generacionales distintas. Muchas veces los procesos de desarrollo, pues sectores, especialmente los jóvenes, no son tomados en consideración en los procesos de cambio y son importantes, como también lo señalaba antes en la intervención que me antecedía, ¿no? No se trata de actuar de manera descoordinada, es decir, tiene que haber una integración, cuando hablamos de desarrollo local, de las instituciones tanto del Estado como del Gobierno local, espacios diversos y niveles de cooperación multilateral, provincial, nacional e incluso supranacional, que son importantes tomarlos en consideración. Cuando hablamos en este sentido de comunicación participativa, estamos hablando de desarrollo autónomo participado, en la que hay equidad en la distribución de los recursos de información, como también de los beneficios de desarrollo, con participación activa de la gente, no solo como beneficiarios de los procesos de intervención en el territorio, sino como artífices y protagonistas de la planeación del desarrollo local. Con apertura también, con una visión polifónica, múltiples voces y policéntrica, diferentes poderes que intervienen en el territorio, con la autonomía desde la iniciativa a, por supuesto, la integración de viejas y nuevas ideas, de cultura tradicional y modernos sistemas de comunicación. Por eso muchas veces cuando se habla de gobierno abierto me hace gracia que lo primero que hace la administración local es modernizar su infraestructura tecnológica. Craso error. Si no se problematizan las redes sociales, las tradiciones populares, los saberes locales, para construir desde ahí un proceso de comunicación participativa, tendrá una infraestructura muy moderna, pero no habrá cambio de alguno en el territorio en términos de procesos de modernización y de desarrollo endógeno, de desarrollo local. Desde ese punto de vista, hablar de comunicación y participación ciudadana en el ámbito de lo local implica una visión interactiva, múltiple, descentralizada, en el concepto no físico de descentralizado. Cuando se habla de descentralización, todos piensan, bueno, ya está la oficina aquí, cerca, en mi entorno inmediato, y no tengo que ir a la capital. Eso no es solo descentralización. En la lectura política, la descentralización está relacionada con autonomía, con autogobierno, con capacidad de autogestión, con capacidad de decisión y de poder local.
Y ese elemento también hay que tomarlo en cuenta si hablamos de descentralización, desprofesionalizada, desinstitucionalizada, y aquí anticipo, siempre va a haber una dialéctica de tensión entre institución local, gobierno, Estado y ciudadanía. Y no es malo que se dé, es decir, que no, es importante que se dinamice y que sea productivo para que la sociedad civil pueda generar con un protagonismo mayor todo ese proceso. En definitiva, todo intento racional y colectivo de participación ha de pasar por ese proceso de apropiación solidaria de la ciudad en una acepción dinámica y humana, sin la cual, como tratamos de explicar en el libro que abría la portada de la presentación, es imposible sin una lógica de pensamiento en común, sin construir el hábitat en común, por tanto, sin comunicación para el cambio social. Esta matriz es central, lamentablemente en el debate las autoridades de Naciones Unidas descartaron incluir en los ODS como una dimensión fundamental la comunicación, la cultura, diríamos, a pesar de la petición de los gobiernos locales, y es indicativo justamente de que los gobiernos locales son conscientes de que el primer cambio en un territorio se da a nivel del imaginario, se da a nivel simbólico, para después traducirlo materialmente en procesos de vida, en ecologías y sistemas de hábitat saludables, sostenibles y habitables. Muchas gracias.